Hola amigos y hermanos, bienvenidos a Fundamentos Bíblicos. Hoy estaremos hablando en el módulo 3 acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Para qué la Biblia? ¿Es la Biblia un libro confiable? Hoy en este módulo 3 estaremos hablando acerca de las evidencias propias o personales acerca de la Biblia. En el módulo 1 estuvimos hablando acerca de las evidencias que tenemos en una ciencia que se llama la crítica textual. Te recomiendo que veas ese video, el número 1. Y también en el número 2 estuvimos hablando acerca de las evidencias arqueológicas que tenemos acerca de la Biblia. Así que te recomiendo que si no has visto ni el 1 ni el 2, son videos muy cortitos en los cuales puedes aprender las evidencias que tenemos, que las Escrituras son un libro bien confiable, súper confiable, porque es inspirado por el Señor. Así es que hoy vamos a estar estudiando las evidencias propias o evidencias personales de la Biblia. Y vamos a comenzar con el verso clave que hemos estado siempre estudiando, es segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 y 17. Ahí puedes leer en la pantalla, tenemos ese versículo que nos habla y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos la clave. ¿Para qué es la Escritura? La Escritura es para que a fin de que el hombre de Dios sea preparado a la imagen de Cristo. Es decir, que la Biblia Dios la dejó para transformarnos, para cambiarnos, para que nuestras vidas den fruto y sean diferentes, que no seamos la misma persona, sino que tengamos una relación con nuestro Creador. A través de la Biblia aprendemos y Dios nos va cambiando nuestro corazón. El propósito de la Biblia es la transformación del corazón. Ahora bien, vamos a estudiar entonces ahora las evidencias que tenemos en cuanto a la Biblia, las evidencias personales o propias. Y vamos a comenzar con las evidencias que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos habla y nos dice que la Escritura es bien confiable. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 43 y 44, en el cual el Señor nos habla que son inspiradas por el Espíritu. Miren lo que dice en el 43 y 44 de Mateo 22. Jesús les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está aquí, Él relatando la Escritura que Dios mismo inspiró a David a escribir, pero Él dice que fue por el Espíritu. Entonces podemos ver que la Escritura, tanto la hemos leído en 2 Timoteo 3:16, como la estamos leyendo aquí, que el Señor Jesús confirmó que la Escritura es inspirada por el Espíritu. Por eso dice: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Porque eso es lo que escribió él. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús, Él afirmó que la Escritura es inspirada. Ahora vamos a ir también a el libro de Marcos, capítulo 7, y en su versículo 13, y vamos a estar leyendo ahora también que el Señor Jesús también ahora confirma que la Escritura es la palabra de Dios. Dice en el versículo 13 de Marcos: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yo quiero que preste atención donde dice invalidando la palabra de Dios. Jesús mismo está aquí, Él acertando, afirmando la palabra de Dios, la Escritura, como palabra de Dios. Eso le da autoridad y validez directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él relataba, Él afirmaba, Él confirmaba, Él leía la Escritura. Antes leían rollos, y entonces eso nos confirma que personalmente Jesús la abrazaba, la confirmaba, la hablaba, y entonces ese le da ahora una validez de la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también la Biblia tiene lo que se llama, que tiene ahora lo que se llama profecías.
Bueno, vamos a ir al número 3. Dice, Jesús afirmó la existencia de personas y lugares de la Biblia. Jesús menciona en el Nuevo Testamento lugares que en el Antiguo Testamento se habían ya mencionado. Por ejemplo, Jesús mencionó Sodoma y Gomorra. Jesús también él mencionó Nínive. Jesús también mencionó en el Nuevo Testamento a Jonás. Vemos que nuestro Señor Jesucristo afirma él y menciona lugares en el Nuevo Testamento que están en el Antiguo Testamento. O sea, que confirma que lo que está en el Antiguo Testamento, él lo menciona en el Nuevo Testamento. Entonces eso confirma personalmente de la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo que la Escritura es confiable de la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos al 4. Contiene profecías de cientos de ellas ya cumplidas. Cientos de profecías ya se han cumplido. Las profecías de nuestro Señor Jesucristo, en Isaías, en los Salmos, son muchísimas las profecías del Mesías y ya se cumplieron. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Ya están cumplidas esas profecías. Y aparte de eso tenemos las profecías que Jesús mismo, él mencionó. Por ejemplo, él mencionó que el templo iba a ser destruido. Los discípulos se acercaron a él y le dijeron, Señor, cuando lo llevaron a ver los edificios de ahí, de la ciudad, él les dijo, ven esta estructura grandísima, muy grande, la estructura del templo de Herodes. Él dijo, ven este templo, no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, ¿verdad?, tuvo un encuentro allí, una guerra que hubo, se desató con los mismos judíos y ese templo fue destruido. Hasta hoy en día, ahí están las evidencias. Usted lo puede buscar en cualquier libro de historia y va a encontrar que esa profecía que Jesús dio acerca del templo se cumplió. Vemos también profecías que se han cumplido en la historia y estamos hablando ahora de cómo se han cumplido estas profecías que están en la historia, es decir, que son propias de la Biblia, pero que se han dado. Hay otras que todavía no se han cumplido, pero cientos de ellas se cumplieron. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 2 y en el capítulo 7, vemos que Daniel relata la profecía, es decir, predice, anticipa de que algo va a ocurrir. Y él le dice a Nabucodonosor, que en ese tiempo era el rey de Babilonia. Babilonia, es decir, lo que ya hablamos más antes, que era hoy en día es Irak. En ese tiempo, Daniel tiene visiones y en las visiones él tiene una visión que relata y también Nabucodonosor tiene una visión en la cual Daniel le interpreta el sueño y en esa estatua que él ve, en esa imagen él ve que hay 4 imperios, el imperio romano, el imperio griego, el imperio persa y el imperio babilónico, que es donde él vivía. Y él le dice a Nabucodonosor, que está también en la historia, lo que estoy hablando ahorita, usted lo ve en la historia y lo ve también en la Biblia. En la Biblia menciona que esto va a ocurrir y luego ocurre en la historia, ocurre. Usted ve que a Nabucodonosor lo termina venciendo el rey Ciro, que es el rey de Persia, es decir, Medo-Persa. Es decir, que como ahorita los Estados Unidos es el imperio. Antes de los Estados Unidos el imperio era el imperio inglés. Pero si usted regresa en la historia, en el tiempo de Cristo era el imperio romano. El imperio romano venció al imperio griego, que había un líder que se llamaba, bueno, en ese tiempo era Alejandro el Grande. Todo esto que estoy hablando es profecía que dijo Daniel que iba a ocurrir. Antes del imperio griego estaba el imperio medo-persa, era el rey Ciro. Él comenzó ese imperio y entonces Daniel, él interpreta y da la profecía que esto va a ocurrir. Y antes del imperio persa está el imperio de Babilonia, que es donde está el rey Nabucodonosor,
que usted lo encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12. Capítulo 7 es donde menciona estos imperios. Entonces vemos que la Biblia por sí misma, ella tiene evidencias que ahora usted las compara con la historia y usted dice son propias de la Biblia y vemos que se han cumplido. Y hay muchas también que se van a cumplir. La otra evidencia que tenemos también, evidencia propia, es los testimonios visuales. ¿Cuáles son esos testimonios visuales? Cuando usted lee la Biblia, en su mayoría son relatos e historias de alguien que estuvo allí, que vio lo que ocurrió. Por ejemplo, cuando usted lee acerca de cuando se abrió el Mar Rojo, Moisés relata la historia cuando él estuvo y lo vio. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, dice que los discípulos y más de 500 personas vieron a nuestro Señor Jesús resucitado. Son testigos visuales, con sus ojos, lo vieron. Y donde quiera, si usted va a una corte, con un testigo o dos testigos es suficiente para creer el testimonio de lo que ellos vieron. La Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son lo que se llama historias de los que estuvieron con Jesús y lo vieron físicamente. Ahora dice que se les presentó a más de 500 personas y en la historia también se encuentra, está lo que se llama Josefo. Él en la historia ahora, fuera de la Biblia, secular de los judíos, él menciona a Jesús. Ahora, él no fue discípulo, por eso es que él no menciona que él fue testigo de todas esas cosas, pero la Biblia está llena de testigos visuales, oculares, presenciales, que ellos propiamente dan testimonio de que la escritura es algo real porque ellos lo escribieron de sus propios testimonios o de sus propias vivencias que ellos tuvieron. Número 6, tenemos millones de personas que han sido transformadas. Hay millones de personas que han sido transformadas sus vidas en todo el mundo. Muchos cristianos, si alguien era drogadicto, ya no es drogadicto. Si antes era una persona borracha, ya no es borracha. Si alguien era una persona que golpeaba a su esposa, ya no la golpea. Si era una persona antes mentirosa, ya no es mentirosa. Es decir, que Dios cambia el corazón de una persona. Cuando una persona tiene ese encuentro con Dios, desarrolla una relación con Él y eso comienza a evidenciar una transformación cuando una persona comienza esa relación con su Creador a través de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces las evidencias son masivas porque más de 2000 años han pasado y testimonio tras testimonio usted puede ver millones, no le digo ni cientos, ni le digo tampoco miles, sino millones de personas que han sido transformadas y cambiadas por el Evangelio, por la Escritura, por el Espíritu de Dios a través de la Escritura. Y bueno, yo mismo soy ahora ya también en la número 7, mi testimonio personal. ¿Cuántas veces yo he estado en momentos en los cuales he atestiguado de la presencia de Dios en mi vida? Momentos difíciles que he pasado. Por ejemplo, cuando mamita murió, nosotros nos sentíamos, yo especialmente me sentía atribulado, me sentía triste, me sentía sin esperanza. Pero cuando leía la Escritura y venía esa palabra a mí diciendo, tu mamá no ha muerto, tu mamá está en la presencia, ahora está en el lugar donde tú vas a estar un día, donde ya no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, porque esta vida es pasajera. Y de ahí me acuerdo, sí es cierto, yo como dijo David, ¿verdad? El niño ya no puede regresar aquí, pero yo sí voy para allá. Y entonces aquí en esta vida ninguno nos hemos venido a quedar. Todos estamos aquí de paso. Máximo 100 años, 80 años, 70 años, 50 años, no sé cuánto Dios te dé o me dé a mí, pero vamos a estar en la eternidad. ¿Dónde? Y ahí es donde viene la esperanza. Y el Espíritu Santo te da convicción. Yo voy a estar en ese lugar con mi Señor, con mi Dios, en el cielo. Porque aquí todo es pasajero. Dice la Escritura que nacimos desnudos y nacidos nos vamos. Así nos vamos. No nos podemos llevar nada. Lo único que te puede llevar es lo que hiciste para Dios
y te puede llevar tu relación con Dios. Cuando estuve en el hospital también, cuando mi esposa estuvo embarazada y tuvimos pruebas muy grandes en el hospital, Dios se mostró su misericordia y somos testigos de Dios en mi corazón, en mis experiencias, lo que yo he vivido, y yo estoy seguro que tú también, que tú has vivido esto también. Y esos son testimonios propios, los cuales hacen evidencia personal. Si tú ya tuviste un encuentro con el Señor, tú sabes de qué estoy hablando. Si tú todavía no lo has tenido, lo vas a tener. Porque estás viendo este video es porque hay un propósito en tu vida. Así que te felicito y sigue sintonizando el próximo módulo. Este módulo es el módulo 3 en el cual hemos hablado de las evidencias personales o propias de la Biblia. Que Dios te bendiga.